Sombras. Vamos a resolver completamente un ejercicio de sombras de una edificación que vamos a ver a continuación, que es esta que vemos aquí ahora, en la que nos dan la dirección de la luz L, que es la proyección directa de la luz, y la proyección horizontal, que la hemos llamado en este caso L1. Está representada en el sistema sonométrico y vemos que tenemos una edificación aquí con una cubierta a un agua, otra edificación aquí que tiene dos aguas, la dirección de dos aguas con su caballete, y vemos que esto puede representar la azotea de un edificio. Lo primero que debemos hacer es, cuando nos dan la representación sonométrica de un elemento, es obtener, como vamos a ver aquí, las líneas ocultas que corresponden a toda la edificación, es decir, obtener la proyección horizontal de las aristas de la edificación, la proyección horizontal. Como vemos aquí, el caballete, su proyección horizontal es esa que vemos a trazos, ¿vale? Y así todas las construcciones para tener una idea más correcta gráficamente del edificio. Lo segundo y más importante es que sabemos que dada la dirección de la luz vamos a obtener puntos, sombra de puntos de la edificación que van a arrojar, por ejemplo, de aquí en esta dirección, este edificio que tiene un agua con esta cubierta se supone que va a producir sombra en esta azotea, y esta misma cubierta parece ser que va a producir sombra sobre esta edificación, y todo luego sobre el suelo, sombras propias, arrojadas y autorrojadas. Pues es aconsejable también es ponerle nombres, porque hay veces que elegimos puntos, vértices de la edificación, pues lo hemos llamado A, B, C, D, F, F, H, G, etcétera, etcétera, y vamos a ir obteniendo la sombra de cada uno de estos puntos. Lo primero que vamos a hacer en esta dirección de izquierda a derecha, que es la dirección de la luz, vamos a obtener la sombra, por ejemplo, del elemento vertical que tenemos aquí. Es una arista del edificio que se llama AB, y vamos a ver qué sombra produce con respecto a la representación que tenemos aquí. Si hacemos lo siguiente, trazamos por el punto B una recta para la dirección de la luz, y por la proyección horizontal del punto B, que coincide con la A, dibujamos una recta paralela a la proyección directa de la luz, donde se corten obtendremos la sombra del punto B sobre el suelo, ¿vale? Entonces lo que haremos es observar y ver aquí que la sombra del punto B es aquí. Lógicamente vemos que en su dirección, en la representación de la sombra, en esta dirección, vemos que hay parte de sombra que produce esta arista AB horizontalmente, tiene una sombra horizontal que es la que acabo de representar, que es esta dirección paralela a la proyección horizontal de la luz. Pero aquí la sombra del segmento AB se va a doblar porque tenemos una pared aquí que es también vertical, con lo cual la sombra de parte del elemento AB producirá sombra sobre el suelo y producirá sombra también sobre la pared. Entonces representaríamos y dibujaríamos esa sombra vertical, pues sabemos que un segmento AB producirá sombra paralela sobre elementos verticales. Un elemento vertical producirá su sombra paralela en elementos verticales, ¿vale? Y al siguiente vemos que antes de llegar el punto B a obtener la sombra con respecto al suelo, se va a doblar también según la azotea, con lo cual otro concepto importante que debemos saber que si un segmento tiene sombra sobre un plano, producirá sombras paralelas sobre planos paralelos. Quiero decir con esto que la sombra sobre la azotea tiene que ser paralela a esta que tenemos aquí. Con lo cual observamos que la sombra del elemento que señalo, la sombra del punto B sobre el suelo, no produce sombra sobre el suelo, produce sombra sobre la azotea que vemos ahí. Con lo cual, repetiría, me dirán, pues el punto B produce sombra sobre el horizontal, pero también sobre la azotea, que es la sombra válida. Es hacer una representación auxiliar, pero vemos así que el elemento AB, que es vertical, produce parte de sombra en el suelo, una sombra paralela a la AB sobre esta pared que señalamos, la que pasa por el punto G, y tenemos que la sombra será paralela, es decir, que podemos indicar, para que el ejercicio quede claro, que los elementos que estamos diciendo, estos elementos, estas sombras que vemos aquí son paralelas. Las sombras sobre el suelo y sobre la azotea son paralelas porque son planos paralelos.
Siguiendo con el proceso de obtención de sombras, ya acabamos de terminar la proyección del elemento vertical, la sombra del elemento vertical AB. Ahora vamos a ir siguiendo el recorrido lógico de la sombra, que vamos a obtener la sombra del punto C. Pero la sombra del punto C, al igual que el punto B, vamos a obtener la sombra que produce el punto C sobre la azotea, porque debemos seguir con la obtención de la sombra a partir del punto B. Este es el caso en el que tenemos que obtener la sombra del punto B. Perdón, la sombra del punto C. La sombra del punto C es la que estamos señalando. Si yo trazo por la proyección del punto C, por la proyección sobre la azotea del punto C, trazo una paralela a la dirección de la luz horizontal, como vemos aquí, como hemos hecho anteriormente, y por C trazo la paralela a la dirección de la luz, se corta en ese punto, que ese punto es la sombra con respecto a la azotea del punto C, con lo cual podemos indicar aquí que la sombra del punto C es esta que tenemos aquí, es la que estoy señalando ahí, con lo cual la sombra completa del elemento BC, que es un segmento inclinado, un elemento inclinado sobre el horizontal, es esta representación que voy a hacer. Es una línea que la represento auxiliarmente, que va de la sombra horizontal sobre la azotea del punto B y lo uno con la sombra sobre la azotea del punto C. Este elemento que señalo un poquito más ahora es la sombra horizontal del segmento BC con respecto a la azotea. Pero no vale toda, porque sabemos que la azotea está delimitada por estos aleros, por llamarlo así, elementos horizontales, con lo cual la representación completa y única que existe realmente es la que parte desde este punto hasta ese punto del borde. Nos acercamos un poquito más y vemos que sería hasta ahí, justamente, ¿vale? Con lo cual acabamos de obtener la sombra que produce el segmento BC sobre ese elemento horizontal. Siguiendo con el planteamiento de ir numerando los vértices importantes de la edificación, acabamos de obtener la sombra del segmento AB, la de BC, y ahora seguimos como en la C. Vamos a obtener la sombra que produce C sobre la azotea. Y vemos que al trazar, vamos a obtener ahora la sombra horizontal, la sombra que produce este elemento vertical, quería decir, la sombra que produce este elemento vertical sobre la azotea. Pues entonces lo que vamos a hacer es, haciendo el mismo proceso, trazamos por la proyección horizontal del punto D una recta paralela a la proyección horizontal de la luz y por el punto D del espacio una recta paralela a la dirección de la luz directa. Es decir, se cortarían ahí esas dos proyecciones, con lo cual obtendríamos la sombra sobre la azotea del punto D. Vamos a verlo cómo lo haríamos. Pues sería desde aquí. La sombra sería la que señala ahora, la sombra del punto D sobre la azotea, porque hemos partido de ese punto como sombra horizontal. Con lo cual la sombra horizontal de ese elemento da parte sobre el plano horizontal, sobre la azotea, es decir, a partir de aquí este elemento, y a partir de ahora se dobla sobre el elemento inclinado que es este faldón de la cubierta de esta edificación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues obtener la sombra del punto D que produce el punto D sobre ese faldón. Como sabemos, tenemos que proyectar todo con respecto a la azotea. En este caso, proyectamos el punto D, que es ese punto, y vamos a proyectar horizontalmente la azotea que parte, cuyo caballete es FD, sobre este mismo plano, ese mismo plano. La vamos a representar ahora, como vemos ahí. La proyección horizontal del caballete sería esa, con lo cual la sombra, la proyección horizontal de todo el caballete sería este elemento que os señalo, este rectángulo que os señalo ahí. Si queréis lo podemos definir un poquito más, diciendo que parte de aquí a aquí, por concretarlo un poquito más. Esa sería la sombra, la proyección horizontal que digo. La proyección horizontal del caballete sería, del faldón sería esos elementos, caballete, proyección horizontal, y esos dos elementos que son los elementos inclinados de la cubierta. Para hallar la intersección se trataría de hallar la intersección del plano que contiene a estas dos direcciones de la luz con ese plano, y vemos que cortan en estos puntos. Lo voy a representar en el mismo color. Pues sería este elemento que decimos,
la intersección de la proyección horizontal de la luz corta aquí, cuya proyección en el espacio es esa, y uniéndolo con este punto que es la intersección con este otro faldón mismo, sería este elemento, que voy a señalar en otro grosor un poquito más gordo para que se vea. Ese elemento sería la intersección del plano que contiene ese elemento vertical y es paralelo a la luz. Pero nos interesa saber cuál es la sombra del punto D, que sería ese punto. Ese es el punto de la sombra del punto D. Ahí. ¿Por qué? Porque está el elemento es opaco y lo vemos ahí. Entonces, vamos a definir vamos a indicar también que ese elemento es la sombra del punto D. Es la sombra del punto D, ese elemento. Con lo cual, solo me serviría como intersección, como sombra, solo me serviría hasta ese punto. Cambiando las propiedades, porque estamos representando en azul, sería eso, la sombra del elemento vertical, que pasa por D, sombra sobre la azotea, y sombra doblada en el faldón inclinado que parte, cuyo caballete es F. ¿Vale? Como vemos, también ahora este elemento es horizontal y es paralelo al faldón que vemos aquí, con lo cual la sombra de DC del elemento caballete de este faldón sobre este otro faldón inclinado son paralelas. Pues entonces, copiando este elemento y dibujándolo paralelamente, obtendrían en la parte que existe el faldón, porque no es un faldón ilimitado, sería hasta ahí. Exactamente hasta ahí. Si nos acercáramos, sería hasta ahí. ¿Vale? Entonces, ahora indicaríamos que los elementos del faldón que tenemos aquí es ese. Pues ahora acabamos de obtener la sombra de este edificio, cuyo elemento hemos obtenido paso a paso de este edificio con el faldón a un agua sobre la azotea y sobre la otra edificación que tenemos detrás. Acabamos de obtener la sombra arrojada de ese elemento sobre los otros dos. Y ahora pues indicaríamos, sombrearíamos un poquito más y diríamos que la sombra sería esta que os señalo ahora. A ver, sombra propia, la que estamos viendo, perdón. Sombra propia no, estamos diciendo que sombreando este elemento, vuelvo un poquito para atrás, que hemos obtenido la sombra, pues sombrearíamos este elemento como sombra arrojada de uno sobre el otro. Sería un elemento que decimos sombras autoarrojadas. ¿Veis aquí? Sombra de la edificación en el suelo, sobre la pared, sobre la azotea y sobre el otro elemento inclinado del faldón del otro edificio. ¿Vale? Y ahora indicaríamos también cuáles son dada la representación y la dirección de la luz, indicaríamos también cuál es la sombra propia que vamos a representar ahora. Es decir, este elemento de la hastial del edificio, que se llama así hastial del edificio, pared de este edificio primero que tenemos aquí, estará en sombra, ¿vale? Y al igual que este otro edificio también estará en sombra, ¿vale? Y este elemento también, como vemos aquí, está en contra de la luz y es en sombra, ¿vale? Y como última parte vamos a obtener las sombras arrojadas de los tres edificios, bueno, los tres no, de los dos, bueno, los tres sí, porque este edificio primero también producirá sombras sobre el horizontal, pero vamos a obtener la sombra de este elemento, este edificio, el segundo edificio y el tercero sobre el suelo, ¿vale? Pues para ello lo que vamos a hacer es obtener sombras de puntos importantes, vamos a obtener la sombra arrojada de este elemento prismático, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Pues obteniendo la sombra, por ejemplo, de ese punto G. La sombra del punto G, trazando por G una paralela a la dirección de la luz que vemos ahí, como siempre, es el mismo proceso de obtención la sombra de puntos, y por su proyección horizontal sobre el suelo, que es ese punto, G minúscula, que no lo hemos indicado, una recta paralela a la dirección de la luz L1, donde se corten, obtendríamos la sombra del punto G, es decir, la sombra horizontal de ese punto G, que sería ese elemento que tenemos ahí. A ver, ahí está. ¿Vale? Vemos aquí que este segundo edificio tiene esta arista que es horizontal. Su sombra será horizontal, pues si ese elemento. Vamos a ver, vamos a quitar las sombras propias para que no nos moleste en este sentido. Perdón, las sombras propias, sí quería decir la sombra propia, si este elemento que pasa por G, que señalo,
es horizontal, su sombra paralela. Pues copiando este elemento, dibujando una paralela por ese punto, a partir de su sombra que hemos dibujado, o vuelvo a hacer copiándola ahí, pues está la sombra del elemento horizontal. Ahora tenemos otro elemento que también es horizontal. Su sombra de ese elemento que vemos ahí marcado será paralela. Pues copio ese elemento, sabiendo que la sombra es horizontal también. Pero solo me valdrá hasta esta parte, porque ya ahí tenemos una edificación. Me acerco un poquito más y vemos que es hasta ahí. Vale, ahora modificaré las propiedades, marcaré un poquito más y diré que estos elementos que vemos aquí tienen esa propiedad de lo regrueso, y veo que tiene esa propiedad y esa propiedad. También voy a marcar eso, voy a cambiar ese elemento como propiedades para que quede la sombra horizontal de ese elemento vertical que pasa por G, este elemento vertical, pues que también produzca su sombra. Con lo cual ya tengo la sombra horizontal de ese elemento es esta, la sombra horizontal del elemento señalado paralelo, y este es paralelo al otro. Con lo cual ya tendría la sombra de este segundo edificio, el intermedio, con respecto al plano horizontal, sombra arrojada. Vamos a estudiar ahora el siguiente elemento. El elemento que vemos aquí, que es el elemento vertical más alto, qué sombra arrojada produce sobre el plano horizontal. Si vemos, el punto A tiene su sombra que coincide con ese punto, el B, el D produce sombra, pero vamos a calcular la sombra del punto C sobre el suelo. Vemos aquí que previamente hemos obtenido la sombra del punto C sobre la plataforma de la azotea, que era horizontal, para obtener la sombra de este edificio del 1 con respecto del edificio más alto sobre este azotea, ¿no? Pero ahora se trata de obtener la sombra arrojada de este punto C sobre el suelo, que se supone que va a producir sombra sobre el suelo, para lo cual vamos a obtener la sombra de ese punto C a partir de su proyección horizontal, por ese punto que es la proyección horizontal del punto C, no sobre la azotea sino sobre el suelo. Tenemos que trazar una recta paralela a la dirección de la proyección horizontal de la sombra. Vamos a verlo así, indicando que ese elemento es ese. Por el punto proyección horizontal dibujamos una recta paralela, y por C pues alargamos ese elemento para ver cuál es la sombra sobre el punto T. Como vemos ahí, esta sería otra vez la sombra del punto C, la sombra del punto C sobre el plano horizontal. Pues vamos a indicarlo así, para que quede marcado que esta es la sombra del punto C. ¿Vale? Pues ya está, ya tendríamos la sombra del punto C. Tenemos este elemento horizontal otra vez, indicando que este elemento es horizontal, con lo cual producirá también sobre el suelo una sombra horizontal, al igual que teníamos aquí. Pues entonces copiamos este elemento, dibujamos una paralela paralela a ese caballete CD por el punto C, y esa sería la sombra que produce sobre el horizontal ese elemento. Si observamos, acabamos de obtener la sombra del punto C, pero también tenemos la sombra del punto B sobre el suelo, que nos sirvió previamente para obtener la sombra del punto B sobre la azotea. Pues ahora, si vemos la figura como vemos, la sombra horizontal de este elemento BC, horizontal sobre el plano horizontal que señalamos, pues tendremos que indicar, tal y como estamos viéndolo, que tenemos que la sombra del elemento BC sobre el horizontal sería esta que vemos aquí. Lo que pasa que solo nos serviría como sombra superpuesta la que vemos aquí. La sombra horizontal solo serviría de todo el elemento BC, solo sería desde aquí, hasta ese elemento. Como comprobación podemos obtener la sombra del punto C, sombra horizontal arrojada del punto D sobre el suelo, alargando este elemento que nos ha servido previamente para obtener la sombra del punto D sobre ese faldón. Alargamos y debe coincidir con ese punto, como vemos ahí. Al igual que desde la proyección horizontal del punto D sobre el suelo, la paralela la alargamos, si lo pudiéramos alargar, debe coincidir con ese punto, como vemos perfectamente. Ese sería la sombra horizontal del punto D, como vemos ahí, ¿vale?
y al final, pues si representáramos la sombra total del edificio, pasaría desde aquí hasta aquí. Ese elemento que señalo, estos líneas que señalo, serían la sombra arrojada del edificio si estuviera aislado. Elemento vertical AB en el suelo, elemento inclinado BC en el suelo, que vemos que tiene que ser paralelo a ese elemento, lógicamente porque son planos paralelos. Este elemento es horizontal, es paralelo al propio caballete de C y a ese también. Y este elemento, que es el elemento vertical que pasa por D, debe ser paralelo al CD, como vemos aquí. Es paralelo, ¿no? Vale. A esta dirección, a la B también, al que pasa por D, porque son verticales. Vale. Vamos a obtener la sombra arrojada de este tercer edificio, que es más bajo, que tiene dos aguas. Para lo cual vamos a obtener la sombra del punto E, que hemos señalado al principio del ejercicio, la del F, que sabemos que su sombra ya de antemano va a ser paralela, como todos los caballetes que estamos señalando y aristas horizontales, su sombra es paralela a ellos, y vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a obtener la sombra del punto E sobre el suelo, que es este vértice del caballete. Entonces lo que vamos a hacer es pasar, como hasta ahora estamos haciendo, por el punto E una recta paralela a la dirección de la luz y por su proyección horizontal que está por aquí, lo vemos ahí, proyección horizontal del punto E que vemos ahí, por ese punto, una paralela a la proyección horizontal, ahí lo veíamos, una paralela a la proyección por el punto E, una paralela a la proyección, donde se corten esos elementos, es la sombra horizontal del punto E, que es el que vemos aquí, sombra horizontal. A ver, perdón, voy a desplazar este elemento para señalar puntos importantes. Esa sería la sombra horizontal del punto D. Vale. Obtenemos la sombra ahora del punto H para ver qué sombra tiene de ese elemento EH, que es un elemento inclinado. Trazamos, como siempre, por la proyección horizontal del punto H, que vemos ahí, proyección horizontal del punto H, una recta paralela a la dirección horizontal de la luz, y por el punto H del espacio una recta paralela, se cortan ahí. Vamos a indicar ese elemento importante que es ese punto que es la sombra horizontal del punto H. Entonces vamos a indicarlo ahí, que es ese elemento sombra H. El elemento horizontal, la sombra horizontal que voy a dibujar de aquí a aquí, desde el punto E a H, sombra horizontal del punto H y sombra horizontal del punto E, la sombra de ese elemento horizontal. Si nos fijamos aquí en este caballete, ese caballete que pasa por, ese elemento horizontal que pasa por el punto E es paralelo al BC, con lo cual su sombra arrojada tendrá que ser paralelo a la sombra de BC y el elemento que pasa por E son paralelos, luego las sombras son paralelas, la que pasa por aquí y la que debe pasar por ahí. Pues si copio ese elemento a partir de aquí, ese sería la sombra de ese elemento, de parte de ese elemento, que no necesito más. Entonces, si quiero indicar algún elemento más por comprobación, yo puedo dibujar la sombra horizontal de ese elemento horizontal, que sería de ahí a ahí. Este elemento es la sombra del edificio. Elemento vertical, sombra horizontal, elemento inclinado a partir de aquí. Lógicamente, si copio ese elemento como comprobación desde aquí hasta aquí, su sombra, y copio este elemento, copiar este elemento, a ver, perdón que no lo oigo, si copio este elemento a partir de esta proyección horizontal, vemos que se cortan ahí, con lo cual al alargar la sombra tendría que venir hasta ahí exactamente, como vemos, ¿lo vemos? Sería la sombra vertical de ese elemento, cuya sombra sería aquí, y a partir de ese elemento se inclina, que es el elemento inclinado, que es paralelo a la dirección que hemos dicho, y el siguiente paso es el elemento inclinado EH, cuya sombra hemos obtenido hace un rato. Pasa lo mismo que antes, este elemento es horizontal, producirá sombra sobre un plano horizontal siendo paralela. Copiamos el elemento, copio a partir de aquí y cambio las propiedades, le doy el color que estamos representando. El color sería, pues,
Vamos a ver que me he ido en el zoom. Un momentito. Ese sería, perdón, es el elemento que estamos viendo. Voy a centrar el dibujo. Y digo que la sombra de ese elemento, que es el alero de esta tercera construcción, su sombra es paralela. Lo hemos hecho así, pues voy a darle las propiedades que necesito, que son esas que tengo ahí. Como comprobación, ese punto sería ese punto final de la recta que acabamos de dibujar, sería la sombra de ese elemento. Como comprobación vamos a hacer esto. Vamos a copiar este elemento de aquí a aquí y veremos que coincide con ese punto, que es la sombra, como ahora veremos, sería, copiando este elemento, sería la sombra del elemento vertical. Lógicamente coincide, como vemos ahí, por paralelismo, esa sería la sombra del punto D. Y ahora nos falta, para terminar ya el ejercicio, obtener la sombra del punto F. Copiamos este elemento, que es la dirección de la luz a partir del punto F, y copiamos también la proyección horizontal, y vemos que cae interiormente. Si obtenemos la sombra del punto F, desde aquí hasta aquí vemos que queda interiormente, con lo cual la sombra de este edificio queda delimitada por este segmento que voy a dibujar ahora. Pues lo dibujamos, elemento de aquí hasta aquí. Perdón. Una línea que vaya desde aquí hasta aquí, que es la sombra horizontal de ese elemento vertical que se encuentra lo más a la izquierda y que delimita la sombra arrojada de todo este tercer edificio. Luego, repasando los elementos que se superponen, pues tendremos que obtener, pues iremos delimitando la superficie. Vamos a ver, seleccionamos ese elemento y lo llevamos a su parte importante. Ese elemento no necesita grosor porque es un elemento auxiliar que podemos dibujar a trazos, o lo vamos a dibujar a trazos, ¿vale? Una línea de trazos también, línea de trazos que vaya desde aquí hasta aquí. Este elemento también lo podemos modificar, es decir, rebajar un poquito el grosor del edificio, y está aquí también, este elemento de aquí a aquí, porque nos interesa representar el contorno de la sombra arrojada. Es decir, estos elementos los vamos a ir modificando, a ver, ya no sé por dónde iba. Bueno, en fin, que deshaciendo los elementos, a ver, hasta ahí, ese sería el elemento en sombra, ¿vale? Y lo vemos ahí, ya estaba dibujado. Sombra arrojada, que tenemos ahí. Quitamos la sombra para ver el efecto. Sombra arrojada, es el perímetro que estábamos delimitando, ¿vale? En fin, aquí hay elementos que sobran, que no, y en fin, y luego también vamos a activar la sombra propia que eliminamos porque nos estorbaba por aquí. Sombra propia, pues le vamos a activar la sombra propia, la repasamos y vemos que estos elementos tienen sombra propia, ¿vale? Me alejo un poquito para que quede la representación correcta. Vamos aquí, esta sería la sombra completa del edificio. Sombras propias, propia de esas paredes que están ocultas en contra de la luz. Sombras arrojadas de estos elementos que vemos aquí del edificio más grande de la izquierda, en el suelo, en la pared y en la azotea, y parte en el suelo, que vemos por aquí, ¿vale? Sombra arrojada de este prisma, que es del edificio de la azotea, que es azotea horizontal, pues sería por aquí aproximadamente, ¿no? Marcamos ese punto, ese es el perímetro que hemos calculado, y por último, la sombra de este tercer edificio arrojada sería esa que vemos ahí, ¿vale? Esto es todo. Espero que con la resolución de este ejercicio, aunque ha sido un poquito largo, pero nos va a servir pues para obtener sombras de elementos importantes como vemos aquí, que son edificios constructivos, ¿vale? Piezas que nos van a servir para realizar el estudio completo de sombras. Muy bien, muchas gracias y hasta otra.